Buenos días, mis hermanos amados. Dios les bendiga. Bueno, bendito sea el Señor que nos permite venir una vez más el día domingo como hermanos, como familia en Cristo, para adorarlo, para unirnos como cuerpo, hermano, para buscar su presencia. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, para dar tiempo ya al momento de la enseñanza y de la impartición bíblica, amén, y del mensaje que el Señor tiene para nosotros, amén. Vamos a orar. Bueno, amado Rey de la Gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias en esta hora, te damos alabanza a ti por este tiempo que nos permites estar, Señor, delante de tu presencia, Señor amado, buscando tu rostro, Señor, en este día precioso que nos has dado, que nos ha permitido levantarnos, donde tu misericordia nos ha alcanzado, Señor, donde tu poder nos ha alcanzado. Venimos nosotros delante de ti, Señor amado, queriendo sumergirnos allí, Señor, en ti, Señor, ser uno contigo, Señor, en tu fuego, en tu poder, en tu unción, Señor, en tu amor, en tu misericordia, Señor, en tu compasión, Señor, en ese poder que solamente existe en ti, Señor. Tú que eres el Dios todopoderoso, tú que eres el Dios compasivo, Señor, tú que eres el Dios, Señor, maravilloso, que ha hecho todas las cosas, Señor, que todo lo ha hecho bien. Grande misericordia, Señor. Te alabamos en esta hora y te bendecimos, Señor, por todas las cosas que haces a favor nuestro, Señor maravilloso. Bendito Dios por ese poder, Señor, con el que nos bendices. Amado Rey de la Gloria, por ese poder maravilloso, Dios, con el que nos complaces, con el que, Señor, con el que nos amas, con el que nos abrigas. Señor, viene tu sombra, Señor, viene tu abrigo. Señor maravilloso, tu palabra dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Nosotros queremos habitar, vivir, morar allí bajo tu mano, bajo tu manto, Rey de la Gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Hoy, Señor maravilloso, queremos que tu poder nos impacte, Señor, que tu poder nos toque, trascienda nuestras vidas, nuestros cuerpos, que se meta hasta lo profundo de nuestra alma, Señor maravilloso. Pedimos, Señor, que todo corazón duro hoy sea ablandado, sea quitado, sea convertido. Señor, escrito está, Señor, que tú conviertes los corazones de piedra en corazones de carne, Señor. Haz esa obra poderosa. Señor, trae bautismo del Espíritu, Señor maravilloso, trae bautismo de fuego. Señor, trae convencimiento de pecado, Señor, trae deseo de libertad, trae libertad, rompe las cadenas, rompe los yugos, púdrelos. Señor, trae, Señor, purificación a las vidas, Señor, desde ya. Señor, purifícanos de toda contaminación, de toda emanación nocturna, Señor. Quema con tu poder toda cizaña, todo abrojo, escombro, escoria, Señor, hojarasca. Quema todo huevo de aspa y raíz de amargura, Señor, todo lo de la noche, Señor, mientras dormíamos y el enemigo tratando, Señor, en nuestra aparente indefensión, Señor, porque tú estás siempre con nosotros. Quema todo esto, Señor maravilloso, en el nombre de Jesús de Nazaret. Quémalo, Rey de la Gloria, Señor, y permite, Señor, que el reino de los cielos, Señor, impacte nuestras vidas, Señor, que tu palabra, no la de los hombres, Señor, no la que se me ha ocurrido a mí, no la de la teología humana, Señor, venga a nosotros, la que viene del trono, venga, Señor, y cumpla el propósito por el cual es enviada, por el cual es lanzada, por el cual es transmitida, Señor, por el cual con el inmenso amor y con el gran poder, Señor, viene a nosotros con un propósito, Señor, que se cumpla, Rey de la Gloria, que toda providencia, designio, Señor, que todo plan tuyo, Señor maravilloso, venga a nosotros, Señor, y se cumpla a cabalidad, y que nosotros tengamos la sensibilidad de abrir nuestro corazón, Señor, para que tú, Señor maravilloso, hagas la obra en medio de nosotros, Señor, en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras vidas, Señor. No la obra del hombre, la obra tuya, Señor. No la obra del hombre, Señor. La obra tuya, la que demuele la carne por el Espíritu, Señor. No la obra religiosa. Atamos todo espíritu de religiosidad y de fariseísmo, todo espíritu de error, de confusión. Lo atamos en el nombre de Jesús de Nazaret y lo echamos al abismo por el poder que hay en ti, Señor maravilloso. Glorifícate en medio de nosotros en esta hora. Y bendito Dios, que nuestro estado postrero después de este tiempo sea mejor que
que la anterior, amén. Y que la gloria posterior sea mejor que la primera, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace 8 días y también hace 15 días estuvimos hablando acerca de la verdad, de lo que es la verdad. El primer domingo, o sea, hace 15 días, la enfocamos desde Dios, de cómo Dios es verdad, de cómo su doctrina, el evangelio, su poder, su naturaleza es verdad. ¿Amén? Y hace 8 días hablamos de cómo el Señor quiere que nosotros seamos personas que andemos en la verdad, que siempre la verdad ande en nuestros actos, en nuestras palabras, que haya una coherencia entre lo que profesamos y lo que vivimos. Amén. Con transparencia, que nosotros seamos portadores de la verdad, que Cristo habita en nosotros y todos nuestros actos correspondan a Él. Básicamente eso fue los 2 temas, obviamente mucho más ampliados. Y hoy lo que vamos a empezar a ver es un tema que lo vamos a llamar la Iglesia de Cristo y las sectas. Amén. La Iglesia de Cristo y las sectas. Pero vamos a empezar hablando acerca de la Iglesia de Cristo. Amén. No vamos a hacer un estudio total porque es un estudio muy grande. Habría que abarcar todo lo que tiene que ver respecto a los pactos del hombre con Dios, las dispensaciones, el pueblo de Dios, cuando ese pueblo se convirtió en la iglesia, en la nación espiritual de Dios, en el Nuevo Testamento. No vamos a ampliarlo tanto, pero vamos a enfocarlo básicamente en características, en definiciones de lo que es la Iglesia de Cristo, de su lineamiento esencial y de cómo está básicamente estructurada. Amén. Y todo con el fin de poder hacer una comparación, poder hacer un cuadro, un paralelo entre lo que es la iglesia verdadera y las sectas. Amén. Cuando hablamos de la Iglesia de Cristo, lo que generalmente hace la doctrina inspirada por el Espíritu Santo es llamar a la iglesia el cuerpo de Cristo. Amén. Y la mejor forma de comparar la iglesia de Cristo con un cuerpo es a través de lo que es un cuerpo. Nosotros conocemos a nivel jurídico dos tipos de personas. Unas son las personas naturales, otras son las personas jurídicas. Las personas naturales somos nosotros, un cuerpo biológico, un cuerpo que tiene psicología, y nosotros los cristianos sabemos que también tenemos un componente espiritual, tenemos un alma, un espíritu. Y la persona jurídica es entendida como algo corporativo, como unos miembros que conforman una estructura que tiene deberes y obligaciones a nivel jurídico. ¿Sí? Entonces podemos compararlo con lo que se conoce como un cuerpo, una corporación. Como toda corporación, como todo cuerpo, así como usted tiene una cabeza, la iglesia tiene una cabeza. Quiero que vayamos a Efesios 1:23. Dice lo siguiente. Dice, versículo 22. Dice, aún todas las cosas las sometió Dios bajo sus pies y le puso a él por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Este versículo nos habla, hermano, de cómo Cristo es cabeza de un cuerpo. Usted tiene una cabeza, ¿no? Allí tiene usted su cerebro. Y debajo de esa cabeza están todos los miembros de su cuerpo, sus extremidades superiores, sus extremidades inferiores, su área torácica donde está su corazón, sus pulmones, sus riñones, su estómago, su hígado, está allí. Y respecto al cuerpo de Cristo, la palabra habla que la iglesia, nosotros somos los miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Cristo es la cabeza. Cristo es el área visible. Cristo es la autoridad. Amén. Él es la autoridad. Su palabra. Amén. Su palabra.
la roca que es Cristo, es la base, desde donde se construye, desde donde se desprende, desde donde se edifica, se enlaza todo el cuerpo de Cristo. El Señor le dijo a Pedro, quien había dicho que, el Señor preguntaba, ¿quién creen ustedes que soy yo? Pedro respondió a eso, dijo, Señor, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios vivo. Estaba declarando el cumplimiento de la promesa mesiánica en la figura de Cristo. Tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, tú eres el ungido, tú eres aquel del cual todos los profetas, desde Abraham, fue profetizado hasta verlo ya cumplido, encarnado. El Señor dijo que el Emanuel habitaría en medio de los hombres, sería la señal, la muestra de que Dios habitaría en medio de nosotros. Y el Señor, cuando vino, dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado a ustedes. El reino de los cielos camina en medio de ustedes. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor dijo, bien has dicho, Pedro, sobre esa roca, o sea, sobre esa determinación, sobre esa afirmación, edificaré mi iglesia. Él es la roca desde donde se construye toda la iglesia. Y Él es la cabeza desde donde se desprenden todos los miembros, o el cuerpo, o su cuerpo, que es conocido como la iglesia. Entonces, hermano, muchos o corrientes espirituales han afirmado que ellos son o el cuerpo de Cristo o hacen parte del cuerpo de Cristo. Muchos dicen que ellos son el cuerpo de Cristo de manera exclusiva. O sea que se consideran que ellos son los únicos dotados, escogidos, elegidos para ser el cuerpo de Cristo, y lo hacen de manera exclusiva. Esta característica es muy de las sectas, lo cual miraremos, creo que dentro de 8 días, porque hoy no nos alcanza el tiempo. Y los otros que consideran que cualquier corriente espiritual, cualquier denominación, cualquier religión puede hacer parte del cuerpo de Cristo, es lo que se conoce como el ecumenismo. Ambas cosas son francas líneas del error, una por exclusión y otra por traer una falsa inclusión, una falsa doctrina inclusiva, ¿sí? Eso se le conoce como ecumenismo o sincretismo, ¿correcto? Entonces, Cristo es la cabeza. Ahora, la cabeza me habla de mando, amén. La cabeza me habla de lo visible. La parte visible de nosotros, permanentemente la cabeza. Y lo es porque es el área que nosotros generalmente tenemos descubierta. Es generalmente el área más reconocible de un cuerpo. La gente de pronto puede ver ciertas características que usted tiene, pero la forma en la que la gente lo reconoce a usted es por su rostro, por su cabeza. Él es la parte donde se reconoce si lo que está caminando allí, si lo que está andando es realmente el cuerpo de Cristo, es realmente Cristo y sus miembros. Amén. El mismo Señor dice, yo soy la parte visible del Dios invisible, donde reposa toda autoridad, donde reposa toda legitimidad. Ahora, cuando los miembros se incorporan y se ensamblan a esa cabeza, lo natural, hermano, es que los miembros y los componentes de ese cuerpo hagan lo que la cabeza ordena, lo que la cabeza manda, lo que la cabeza determina. En su área biológica, hermano, el cerebro es el que tiene el control de su cuerpo. El cerebro es el que da la capacidad para ver, el cerebro es el que da la capacidad para hablar, el cerebro es el que da la capacidad para mover sus extremidades, el cerebro es el que ordena
el área respiratoria, es el que organiza el área orgánica, sistemática de su cuerpo, es el cerebro. Usted está lleno de corrientes nerviosas, que se llama sistema nervioso, desde donde se desplazan a enormes velocidades las órdenes cerebrales, amén. Caminar, pensar, analizar, respirar, todo lo ordena el cerebro, ¿correcto? Cristo es la cabeza, Él es el orden establecido para la corporación espiritual, amén. Ahora, aquí es importante entender que así como nosotros tenemos un sistema nervioso y un sistema sanguíneo, un sistema nervioso desde donde se desplazan todas las órdenes cerebrales, también tenemos un sistema circulatorio desde donde la sangre mueve el oxígeno y todos los nutrientes y toda la parte reserva energética que el cuerpo tiene. Amén. Entonces, en cuanto a la corporación espiritual, que es la iglesia de Cristo, Cristo es la cabeza. Él es el que trae una orden. Amén. Él es el que dispone el funcionamiento del cuerpo. Ahora, esa cabeza a nivel biológico tiene el sistema nervioso y tiene el sistema circulatorio. Ahora, a nivel espiritual, ¿quién cumple esas funciones? Lo vamos a ver. Quiero que vayamos, hermano. Quiero que vayamos a la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16. Primera carta a los Corintios 3, 16. Dice lo siguiente, ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Entonces, la palabra nos dice, hermano, la palabra nos dice que el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿En quién? En el cuerpo. Ahora, escucha esto. Ahora, uno puede entender cómo funciona el Espíritu Santo a nivel macro y cómo funciona el Espíritu Santo a nivel micro. O sea, cómo funciona el Espíritu Santo dentro de la dinámica del cuerpo de Cristo, pero también cómo funciona el Espíritu Santo en usted. El apóstol Pablo en varias ocasiones invita a que nos cercioremos de que el Espíritu Santo mora en nosotros. ¿Cuál es la mejor forma de cerciorarnos? La mejor forma de cerciorarnos, hermano, es si el fruto del Espíritu o los frutos de Dios habitan en nosotros. Por eso tenemos la palabra. La palabra es un espejo. En el libro de Gálatas capítulo 5, la palabra nos enseña los frutos de la carne. O sea, nos hace una numeración, una enunciación de los pecados y las obras de la carne. ¿Para qué? Para que nosotros identifiquemos cuáles son las características del hombre caído. Y también allí mismo, más adelantico, en el capítulo 5, la palabra nos invita a que comprendamos la antítesis, la parte contraria a las obras de la carne, que son el fruto del Espíritu, y nos lanza las características: benignidad, bondad, fe, amor, ¿sí? Templanza, mansedumbre, la paz, gozo, todas estas áreas del fruto del Espíritu, para que nosotros identifiquemos cuáles son los frutos que estamos produciendo. Una forma de verificar si el Espíritu está en nosotros es si somos una nueva criatura, no como algo en lo que nos hayamos mentalizado, no algo que hayamos aprendido a decir y a declarar, sino algo que en nosotros se refleje, amén. Como hablábamos en la parte de la verdad. La única forma de ser unos expositores de la verdad es si la verdad habita en nosotros, amén. La verdad, ¿quién es? Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Asimismo, hermano, la forma de verificar o de darnos cuenta de que el Espíritu Santo está en nosotros es si nosotros somos un reflejo de Cristo. Si lo que nosotros irradiamos es Cristo, amén.
Y esa es la forma en que podemos también comprobar, hermano, si estamos ensamblados a la cabeza que es Cristo. Ahora, resulta que así como tenemos sangre y sistema nervioso, asimismo el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Trinidad, también es el encargado de que en nosotros, como seres individuales, habite la vida. El Señor dice en su palabra: el que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Cuando el Señor habla de ríos de agua viva, está hablando de caudales del Espíritu que brotan desde su interior. Eso hace parte de un milagro que Dios produce en nosotros, ¿sí? Y es lograr abrir una fuente en nosotros mismos a través de un bautismo del Espíritu, a través de una inundación del Espíritu en nosotros, de un cambio de naturaleza. Creer en Cristo y es dirigirse a un cambio de naturaleza que permita que nosotros seamos unos afluentes, unas fuentes del Espíritu. Amén. Cuando eso brota, lo de Dios brota. Amén. Entonces, el Espíritu Santo quiere morar en nosotros. El Espíritu Santo quiere brotar en nosotros. Eso asegura que nosotros seamos del Espíritu, y eso asegura que en nosotros la vida de Dios habita en medio de nosotros. Por eso dice, y lo habla como un objetivo el apóstol Pablo. Él dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo mora en vosotros? Ahora, mire lo que dice el versículo 14, dice: si permanece la obra que alguien ha edificado sobre el fundamento, recuerden, la roca, la cabeza, él recibirá recompensa. Si la obra de alguien es quemada, él sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvo, pero apenas como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? Si alguien destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque santo es el templo de Dios, el cual sois vosotros. Cuando usted estudia, hermano, el idioma original, que es el griego, lo que está queriendo decir el apóstol es que el objetivo del Espíritu Santo es morar en nosotros. Ese es su anhelo. Él quiere que nosotros seamos su templo, amén. Él quiere que en nosotros, Él quiere brotar desde nuestro interior, amén. Ya Dios no quiere, a través del nuevo pacto, enfocarse en tabernáculos o en templos hechos por hombres. Eso dejó de ser una petición de Dios para los hombres. Él quiere que nosotros seamos templos andantes, templos caminantes, donde habite un culto a Dios, donde habite un río de gloria, donde habite el fuego de Dios, donde habite la adoración a Dios. Amén. Amén. Entonces, lo que requiere el Señor de nosotros es que presentemos nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestra integridad en sacrificio vivo, amén, como lo dice Romanos capítulo 12. Eso va a permitir que nosotros tengamos una identidad en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque Él murió en la cruz, siendo de carne y hueso, para que la vida de la resurrección se manifieste en nosotros. Eso quiere decir que nosotros tenemos que tener una identidad con Cristo en la cruz. Tenemos que tener una identidad con una muerte al pecado. Tenemos que tener una identidad con una muerte a nuestras pasiones, a nuestros sueños. Eso es lo que permite que nosotros estemos ensamblados a la cabeza, que es Cristo. Amén. Entonces Él quiere habitar en nosotros, el Espíritu Santo quiere brotar en nosotros, pero también el Espíritu Santo a nivel colectivo, a nivel corporativo, es el que desde la cabeza trae toda una delegación, un encargo, un trabajo especial, un encargo especial de que el Padre le ha delegado a la cabeza, que es Cristo, para que se haga con nosotros. Por eso el Señor Jesucristo dice, Él dice: les conviene que yo me vaya. Ahora, Él está hablando de que se vaya su cuerpo, ¿no?
Él muere, resucita, está caminando con ellos, ¿sí? Pero antes de eso el Señor anuncia y dice, les conviene que yo me vaya, o sea, que mi cuerpo se vaya. Eso no impide que Cristo siga siendo la cabeza. Les conviene que yo me vaya, pero Él es la cabeza. Eso es lo que está diciendo Efesios 1. También lo está diciendo Efesios capítulo 4:15. Efesios capítulo 4:15, para reforzar esa palabra de Efesios 1, dice lo siguiente, dice lo siguiente. Dice, sino que siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo, dice. Él es la cabeza. Su cuerpo se fue, pero él sigue siendo la cabeza. Dice, porque después de mí vendrá el otro consolador, el Espíritu Santo. Entonces la cabeza es Cristo, pero el delegado, el heraldo, el encargado de ejecutar la obra que la cabeza ordena es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es como la sangre del cuerpo espiritual. El Espíritu Santo es como el sistema nervioso que comienza a cumplir funciones ordenativas, funciones de guía, funciones de la ordenanza que viene de la cabeza, la comienza a transmitir el Espíritu Santo. Él es el otro consolador. Amén. Y también es la vida misma que comienza a moverse en medio del cuerpo. Por eso, hermano, el cuerpo de Cristo requiere de la dinámica permanente del Espíritu. Es decir, así como nosotros individualmente tenemos que caminar en el Espíritu, la obligación de la iglesia es que el Espíritu ordene la vida de la iglesia. El Espíritu mantenga la unción en la iglesia. El Espíritu mantenga el poder en la iglesia. El Espíritu Santo mantenga la fuerza en la iglesia. Amén. Y así como nosotros individualmente tenemos que dejar guiarnos por el viento del Espíritu, así también la iglesia tiene que dejarse mover por el viento del Espíritu. Amén. Tiene que dejarse mover por el viento del Espíritu de Dios. Esa es la función que cumple el Espíritu. Amén. Esa es la función que cumple el Espíritu en medio de nosotros. Es necesario esto, que la iglesia dé el fruto de Dios y que nosotros individualmente demos el fruto de Dios. Es una obligación. Amén. Entonces, entendiendo cómo funciona el cuerpo, la cabeza que es Cristo, el cuerpo que somos nosotros, y el Espíritu Santo actuando en nosotros y en medio de nosotros, empezamos a comprender, hermano, a comprender cómo es que esto funciona, cómo es que esto maniobra, cómo la sincronización, cómo la coinonía, cómo la sinfonía en medio del cuerpo de Cristo. Y esto lo que asegura, hermano, es que nosotros demos los resultados esperados. Esto lo que asegura es que nosotros nos mantengamos en la salvación. Esto asegura que nos mantengamos en la soberanía de Dios. Amén. Esto es lo que asegura que nos mantengamos en lo correcto. Y lo que siempre he dicho, nosotros somos los beneficiarios de un actuar simultáneo entre Cristo y su camarada que es el Espíritu, entre la cabeza que es Cristo y la savia y la sangre y el sistema nervioso que se mueve en medio del cuerpo que es el Espíritu Santo. Amén. Para que usted comprenda. Eso asegura que nosotros, como lo dice también el libro de Efesios, alcancemos las dimensiones y la envergadura, el perfeccionamiento en el cuerpo de Cristo. Amén. Así como nosotros cuando somos pequeños, nuestro objetivo es tener un desarrollo a nivel físico, a nivel psicológico, mental, a nivel espiritual, a nivel emocional. Asimismo nosotros como cuerpo de Cristo tenemos que asegurar crecer en todas las dimensiones
que se requieren, anchura, altura, profundidad, dice la palabra, envergadura, hasta que adquiramos el estado óptimo. ¿Cuál es el estado óptimo? El que debemos tener para cuando venga el tiempo en que tengamos que pasar por la puerta estrecha. Amén. La finalización del camino angosto es pasar por la puerta estrecha. Entonces tenemos que dejar actuar la parte visible, que es la cabeza, sujetarnos a ella y permitir que desde esa cabeza el cuerpo de Cristo funcione. Amén. Para poder entender mejor la dinámica del cuerpo de Cristo, tenemos que hacer un examen o un análisis acerca de las 7 iglesias de Apocalipsis. ¿Por qué es necesario? Porque es el único pasaje bíblico donde podemos entender de una mejor forma el funcionamiento colectivo de la iglesia de Cristo. Amén. Podemos ver en ese análisis, podemos ver las virtudes, las deficiencias, lo que tiene que corroborarse y lo que tiene que cambiarse en el cuerpo de Cristo para conservar una buena salud espiritual a nivel individual, pero también a nivel colectivo. Amén. Entonces, las 7 iglesias de Apocalipsis, que están en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, nos enseñan acerca de las cosas que están funcionando bien en el cuerpo y las cosas que son tendientes a funcionar mal. Y funcionan mal porque posiblemente en esas áreas no hay una conexión con la cabeza, no hay una sujeción a la cabeza, y también se falla porque no se permite, porque se resiste la iglesia a que el Espíritu Santo se movilice de manera adecuada en medio del cuerpo y en medio de nosotros. Amén. Es como si usted, por ejemplo, se colocara un torniquete en un dedo. Usted se pone un cauchito o algo que aprieta. La circulación, hermano, la circulación deja de llegar, el riego circulatorio deja de llegar a las células de su dedo. ¿Eso qué va a producir? Va a producir que la sangre acumulada allí se deteriore, se corrompa, y usted experimente algo conocido como la gangrena. Las células se mueren, se muere el órgano, el miembro, y también deja de funcionar la corriente nerviosa que va hacia ese dedo. Cuando ese dedo muere, ese dedo tiene que ser amputado para que esa infección no se transmita a la mano ni se transmita al brazo. Y así con cualquier parte del cuerpo. Si usted permite que una infección avance a partir de una herida o de una contaminación biológica, usted puede experimentar la pérdida de vida de miembros de su cuerpo. Ahora, hay áreas que son más vitales que otras. La parte más vital del cuerpo es la parte del tórax, porque allí están los órganos más importantes: los pulmones, el hígado, el estómago, los riñones, están allí. Y especialmente está el corazón, que es el que bombea la sangre. La palabra de Dios dice que de toda cosa guardada guardemos el corazón. El Señor no está hablando del corazón biológico, o sea, el Señor no está diciendo mantengamos una buena salud coronaria, mantengamos una buena salud cardíaca, que por sabiduría y por inteligencia y por sentido común debemos conservar. El Señor está hablando acerca del corazón espiritual, es nuestro centro espiritual, que está como en el centro, uno lo siente como en el centro de nuestro cuerpo, desde donde todo pensamiento, desde donde nuestra esencia, desde donde nuestra naturaleza y nuestra realidad emana. Amén. Por eso el Señor dice que lo que contamina al hombre no es lo que entra, o sea, no es la comida. Lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón, para la parte espiritual, correcto. Entonces el Señor dice, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces tenemos una ordenanza, una recomendación exigible de Dios para que nosotros guardemos nuestro corazón, que básicamente guardando nuestro corazón guardamos nuestra salvación. Amén.
Entonces, el cuerpo es algo maravilloso, tanto biológico como espiritualmente, pero hay una serie de condiciones que se requieren para conservarlo, amén. Amén. Lo más importante es permitir que el cuerpo funcione bien, que usted tenga buena respiración, que usted tenga un buen riego sanguíneo, que sus órganos estén saludables, que su parte neurológica esté saludable. A nivel espiritual es igual, ¿correcto? Entonces, si usted guarda una buena salud, física, usted va a tener sus órganos completos y usted va a cumplir el ciclo de vida necesario hasta una edad en la que ya por cuestiones de naturaleza su cuerpo tenga que expirar, ¿correcto? Espiritualmente es igual, amén. Y se basa en el hecho de que tenemos que permitir que el Espíritu Santo actúe en nosotros y actúe en el cuerpo, amén. No podemos ser un impedimento para esto, porque allí comienzan los problemas que traen deterioro a la iglesia de Cristo y al cuerpo de Cristo. Entonces, conforme a la palabra de Apocalipsis, hermano, uno puede empezar a analizar cosas. Ese es un estudio que puede arrojar una cantidad enorme de enseñanzas, pero no lo voy a hacer así, porque no nos alcanzaría el tiempo, y la verdad tenemos que traer un enfoque en lo que necesitamos para este tema, ¿sí? Entonces, básicamente es comprender la salud de la iglesia, comprender cómo se puede prevenir y cómo lo que está mal hay que llevarlo a tratamiento. Y así como a nivel preventivo, hermano, la salud espiritual se asegura permitiendo que el Espíritu Santo gobierne la iglesia, que el Espíritu Santo venga de parte de la cabeza y mantenga la vida en medio de nosotros. Asimismo, la forma de corregir, hermano, es permitiendo que aquello que causó el daño, que fue el impedimento de que el Espíritu Santo actúe, ahora lo replanteemos y permitamos que ahora sí el Espíritu Santo haga lo que debe hacer, amén. Entonces, conforme a lo que el Espíritu Santo ha sido enviado a hacer, a la presencia del Espíritu Santo en la iglesia y a la cantidad de poder que del Espíritu haya en la iglesia, podemos hacer un análisis rápido acerca del estado de las 7 iglesias de Apocalipsis. Entonces, estudiando, hermano, me pude dar cuenta, hermano, que yo dividí el estado de la iglesia en Apocalipsis, lo dividí en tres ramos, en 3 áreas. Lo dividí entre las iglesias que están muy mal, entre las iglesias que están más o menos y las iglesias que están bien delante de los ojos de Dios. Amén. Ahora, cuando hablamos, hermano, de las iglesias que están mal, de que el estado es lamentable, estamos hablando de las iglesias donde se le ha cerrado las puertas al gobierno del Espíritu Santo. Al gobierno del Espíritu Santo. Ahora, a partir de allí quiero que usted entienda una cosa. Hay 2 cosas en las que uno puede ver el mover del Espíritu Santo dentro del cuerpo de Cristo. Uno es a través del fruto del Espíritu. Como les repito, la palabra nos enseña en el libro de Gálatas que hay áreas donde se nota el fruto del Espíritu. Templanza, gozo, paz, fe, amor, paciencia, benignidad, bondad. Esas son las áreas, hermano, en las que uno dice, allí está el Espíritu. Allí está. Pero también, hermano, el poder del Espíritu, que es donde se visibiliza su presencia, también se manifiesta en las obras de poder, milagros, sanidades, liberaciones, manifestación de los dones de Dios, que son manifestaciones que hacen parte, es una extensión, es una manifestación del amor de Dios. Por eso los dones siempre están enlazados al amor para un mejor funcionamiento. La idea es que estas 2 áreas estén fusionadas y actúen continuamente en el cuerpo de Cristo.
Y ambas están hechas, hermano, para que el poder de Dios convoque a la salvación. Recuerden que el fin de la fe es la salvación de las almas, amén. Ese es el objetivo primario de Dios. Entonces el mover del Espíritu es esencialmente para la salvación de las almas, por el fruto del Espíritu y también por el mover del poder de Dios. ¿Correcto? Siendo el fruto del Espíritu el mayor milagro que hace el Espíritu Santo, que es la salvación y el cambio de corazón. Y las demás manifestaciones son también para que la gente se acerque a Dios y a través de una fe en Él sus almas sean salvas. Amén. Entonces, vamos a ir analizando el estado de las iglesias, partiendo de las que están mal, o yo diría muy mal. ¿Y cómo pude yo determinar esto? A través de palabras claves que usted va a ir viendo conmigo aquí en el análisis de Apocalipsis. La primera que quiero mirar, hermano, la primera que quiero mirar es la primera que quiero ver es la iglesia de la Odisea, amén. Vaya usted a Apocalipsis y ubíquese en el capítulo 3, hermano, versículo 14. Apocalipsis 3:14 dice lo siguiente, hermano. Dice lo siguiente, ponga mucha atención. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Ahora, esta antesala al diagnóstico que Dios está haciendo de la iglesia de la Odisea, me habla acerca de, cuando habla del testigo fiel y verdadero, me está hablando del único ser que es capaz de conocer un estado concreto y real de una situación. Uno de los grandes problemas a nivel del sistema jurídico y sistema penal es lograr encontrar testigos, que es una de las pruebas. Los testimonios son una de las pruebas que se pueden recoger a nivel del acervo probatorio en materia jurídica. Uno de los grandes retos de los abogados, de los jueces, de los fiscales, es lograr encontrar testigos verdaderos de lo que pasó en cuanto a los hechos objeto del litigio. Pero Dios está diciendo acá, está haciendo una afirmación que, relacionándolo con los pasados análisis de la verdad, entendemos que cuando Dios dice que Él es el testigo fiel y verdadero, está diciendo: soy el único que sabe el estado real de las cosas, soy el único testigo digno de relatar o de entender lo que realmente está pasando. Entonces está diciendo el testigo fiel y verdadero. Está diciendo, dice, versículo 15 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío y ni caliente, te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca. Aquí estamos hablando, cuando hablamos de vomitar de mi boca, estamos hablando de un acto de absoluta repulsión de parte de Dios. O sea, estamos hablando de que Dios está a punto de hacer algo, y quiero que lo comparemos si nosotros fuéramos los que viviéramos algo así. Cuando usted come algo que le hace daño, lo que el cuerpo hace, hermano, es una reacción natural, un reflejo natural, que es la expulsión de la sustancia que le hizo daño. Por eso la persona que generalmente se intoxica tiende a ir al baño a vomitar. Ahora, esa sustancia que se vomita es una sustancia que bajo ninguna circunstancia nosotros como seres humanos vamos a querer volver a consumir. Eso es algo repulsivo, es algo que tiene que irse por el bacinete, tiene que irse por el ducto de desagüe, hermano, porque es repulsivo. De hecho, el vómito tiene esa característica, su olor, su aspecto es absolutamente repulsivo.
O sea, es algo que no vamos a volver a ingerir. Ahora, resulta que la palabra dice que hay personas que convertidas en perros son capaces de hacer esto. Y habla cuando el perro vuelve a su vómito. Está hablando ya de un ser absolutamente abominable delante de Dios. No solo por ser perro, sino por ser capaz de volver a comer el vómito. Y usted va a ver un perro, los perros que tanto quieren, los perros que tanto amas, los perros que tanto humanizan. El perro es perro, hermano. El perro se la pasa lamiéndose sus partes, sus órganos sexuales, su ano. Y también el perro es capaz de comerse su vómito. El perro hace eso. Eso es repulsivo, para Dios es abominable eso, a nivel espiritual. Entonces, cuando el Señor dice, voy a vomitarte de mi boca, está diciendo, nunca más volverás a estar metido en mí. ¿Qué quiere decir esto? Vendrá una absoluta desconexión de la cabeza y nunca más eso que fue expulsado volverá a tener alguna conexión con el Espíritu Santo, como delegado, como persona encargada de mantener el ensamble con la cabeza, de mantener la vida y la conexión con aquel que es nuestra parte visible, que es Cristo. Está diciendo, vas a perder la salvación, está diciendo. Y comienza a relatar lo que está pasando con la Odisea. Está diciendo, porque tú dices, o sea, ¿por qué Dios quiere vomitarlo? Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Está haciendo una aseveración. Y está haciendo una aseveración que está basado en la apariencia. Tengo dinero, estoy bien, no estoy enfermo, no me pasa nada, tengo un buen trabajo, tengo un buen posicionamiento, tengo una buena infraestructura, tengo una buena organización. Pero el Señor dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. O sea, la persona cree, o la iglesia cree, que está muy bien y que tiene una característica determinada. Pero Dios dice, no, estás equivocado, porque al contrario de lo que tú piensas, eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Ahora, escuche esto, hermano. Aquí Dios todavía no ha vomitado. Está dando las características que hacen que Él sienta repulsión. Amén. Ahora, quiero detenerme un poquito en esto, porque muchas veces la gente en la iglesia dice, ay, pero ¿por qué pasan ciertas cosas en las congregaciones? Ahora, imagínese Dios utilizando a un siervo de Dios para decirle a usted o a su congregación que son desventurados, que son miserables, que son pobres, ciegos y desnudos. La mayor cantidad de personas se escandalizaría diciendo, a ese siervo le falta amor. Ese no es Dios, ese no es el amor de Dios. Pero resulta que ese sí es el amor de Dios. Cuando viene de Dios esto, sí es el amor de Dios, hermano. Está diciendo, este es tu estado. Ahora, quiero aquí hacer además una claridad. Especialmente, el Señor le está mandando este mensaje al ángel de la iglesia. Porque si usted mira, el versículo 14 está diciendo, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. El ángel de la iglesia, cuando la Biblia habla del ángel de la iglesia, está hablando del pastor de la iglesia, del encargado, del que se comprometió con Dios a cuidar la grey. Amén. Pero obviamente también se hace extensivo a la congregación como tal. Dios le está diciendo a la Odisea y al ángel de la iglesia de la Odisea, eres miserable, desventurado, pobre, ciego y desnudo. Estoy a punto de vomitarte. Estoy a punto de trasbocar, dice el Señor. Pero mire el amor del Señor. Está revelando la verdad, pero está trayendo la solución. Está diciendo, por tanto, está dando la solución. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego.
Cuando hablamos de oro, hermano, cuando hablamos de oro, hablamos de riqueza. La palabra de Dios dice, hermano, la palabra de Dios dice que procuremos los tesoros celestiales, procuremos las mejores riquezas. ¿Cuáles son las mejores riquezas? Los tesoros del cielo. El Señor dice, compre oro refinado en fuego. ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se respalda lo celestial? A través de la unción, hermano, del registro de Dios en las personas. El registro de Dios de las personas es la evidencia de una comunión con Dios. El registro del Espíritu Santo es la verificación de que uno camina con Dios. Entonces el Señor dice, está haciendo una invitación. Muera todo eso, transaccione todo eso que usted considera valioso, todo eso que usted considera tan extraordinario para su vida, y venga y compre oro. El Señor le dijo al joven que quería seguirlo, le dijo, ¿has guardado las ordenanzas? Dijo, desde pequeño, Señor. Entonces le dijo, bueno, ahora ve y vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Dice la palabra que el joven se entristeció y que no fue capaz de hacer esa transacción. Lo que quedó evidenciado allí es que él no amaba al Señor, sino que amaba sus propiedades, sus riquezas. El Señor lo que está diciendo es, deje de idolatrar eso, las cosas terrenales, las cosas que no tienen significancia, las cosas que no tienen ninguna comparación con la riqueza celestial. Renuncia a eso y venga a mí. Eso es lo que dice cuando dice compra oro refinado en fuego. ¿Sí? Para que seas rico, dice. Y vestiduras blancas para vestirte. Cuando la palabra habla de vestiduras blancas es, arrepiéntase de toda su maldad y venga a mí para que con mi sangre lo limpie. Amén. Dice, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. O sea, estás ciego. No hay una gota de mover del Espíritu en medio de la odisea. No hay. El Señor quiere que haya una renuncia a la maldad. El Señor quiere que caminen con Él. El Señor quiere que pasen por tribulación para que haya un forjamiento de ya no riqueza terrenal, que no tiene ninguna significancia para Dios y que lo único que está haciendo es manifestar la reprobación que Dios tiene de la odisea. ¿Sí? Y vengan y ahora sí tomen y adquieran oro refinado en fuego, unción, tesoros celestiales, purificación de Dios, perdón de pecados, vida en Dios, conexión una vez más con la cabeza, para que la sangre fluya y para que la ordenanza de Dios a través del Espíritu comience a funcionar. Eso respecto a la odisea. La otra iglesia, la segunda iglesia de la cual vamos a hablar, que está muy mal, se llama la iglesia de Sardis, que la tenemos en el capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 1. Dice lo siguiente, dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Mire, le está escribiendo al pastor de la iglesia en Sardis. Dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Ahora, cuando uno examina a Sardis, se da cuenta que en este versículo podría uno pensar que Sardis está muerta totalmente. Está muerta totalmente. Y quiero aquí hacer como una especie de paréntesis para hacer una abrebocas de lo que hablaremos seguramente dentro de 8 días. Lo que está muerto totalmente es considerado como secta delante de los ojos de Dios. Pero vamos a descubrir algo acá. El Señor le está diciendo, tú tienes nombre de que vives y estás muerto. Ahora, ¿cómo se ve esto de que vives? ¿Sí? De que vives. Eso tiene que ver con actitudes que uno ve, con descripciones y actitudes que uno ve en la palabra.
Analicemos el tema de los fariseos, por ejemplo. Los fariseos siempre se creían el pueblo escogido de Dios. Los fariseos siempre creyeron que su relación con Dios era extraordinaria. Los fariseos siempre creyeron que los demás eran personas inferiores a ellos y que ellos eran los portadores de la verdad. Y cualquier camino de redención, cualquier camino de superación era a través de lo que ellos practicaban. Ahora, cuando uno lo trae a lo contemporáneo, el que dice que tiene nombre de que vive es aquel que se cree exclusivo. Aquel que es tendiente al sectarismo se cree exclusivo, cree que su congregación es la que está bien, todos los demás están mal. Sea la denominación que sea, todos los demás están mal. Ahora, resulta que estas 7 iglesias, 7 congregaciones, Dios les llama iglesia. Y uno analizando, hermano, las virtudes y los errores de cada una de ellas, curiosamente, la mayoría de ellas no cae en el error de andar criticando a la otra. Sardis empieza a tener ese saborcillo que Dios reprueba y que comienza a convertir en algo que estaba vivo en algo muerto. Hay congregaciones que no sé qué espíritu entra, pero entran en ellos una obsesión de creerse que son los exclusivos, que la salvación solamente está en esa congregación, que los únicos que hablan la verdad son ellos. Y mire cómo es de fuerte este mover, que hasta le trató de pasar al profeta Elías. El profeta Elías dijo: oh, yo soy el único que he quedado contigo, Dios. Soy el único que me he quedado a tu lado. Y Dios lo reprendió, le dijo: estás equivocado, Elías, porque yo me he guardado 7,000 más como tú. Los tengo ahí consagraditos, los tengo ahí sin mancha y sin mácula. Y no han doblado rodilla delante de ningún altar de Baal y de Acera. Que Elías quedó sorprendido porque él creía que era el único. Actualmente hay gente que cree que es la única, que en ellos está la verdad, que todos tienen que ir allá porque es el único lugar de salvación, que todo lo demás es malo, que todo lo que otros han hecho es malo, que todo lo que otros han producido es malo. A un punto, hermano, a un punto en donde hasta la música cristiana que se ha hecho la reprueban. Todo está mal hecho, hay que hacer todo de cero. Eso se llama soberbia, hermano. Vamos a componer nuestras canciones porque todo lo demás está mal. ¿De verdad todo lo demás está mal? Todo lo que otros han hecho está mal hasta el día de hoy. Vamos a caer en el error de Sardis, decir que nosotros somos los que vivimos. El que cae en eso, Dios le dice: estás muerto realmente. Estás muerto. Y le dice además: sé vigilante. Y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, está casi que en estado vegetativo. Está casi desahuciada Sardis, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Es una iglesia completamente reprobada, dice. Dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. O sea, está a punto de pasar de la sala de cuidados intensivos al sepulcro, al cementerio. Está a punto. Ya le tienen desfibrilador en el pecho. Ya los médicos están a punto de desahuciarlo, de decir ya no se puede hacer más. Pero aún así el Señor le dice: sé vigilante, acuérdate de lo que yo te he dado, de lo que has recibido. Guárdalo y arrepiéntete. O sea, agárrate de eso poquito que queda y arrepiéntete, porque si no vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Básicamente le está hablando a esa iglesia que dice que está viva, pero realmente
ni siquiera a Cristo está esperando. Está muy cómoda en la tierra, se cree exclusiva, se cree la mejor, pero está muerta. Dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Poquitas. Un remanente chiquito es el que se conserva. Y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. O sea, gente que a pesar de lo mal que está el pastor y la congregación, han guardado sus vestiduras y son dignas delante de Dios. La otra congregación, hermano, que está muy mal, analizando la cosa, resulta que es la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, y esta particularmente me llama mucho la atención, porque pareciera que está muy bien. Pero quiero que vayamos al capítulo 2, dice, escribe, versículo 1, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Oiga, y curiosamente es muy parecido el anuncio que le hace el Señor a Éfeso como el que le hace a Sardis. ¿Sí? A Sardis le está diciendo algo muy parecido. Le está diciendo, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus, que vienen siendo para lo que le dice a Éfeso, los 7 candeleros, y las 7 estrellas, ahí también lo dice, las 7 estrellas y los 7 candeleros. Y lo dice porque puede ser que el estado de Sardis como el de Éfeso esté igual de mal. Pero miren esto, hermano. Dice el Señor, yo conozco tus obras. Póngale cuidado a lo que el Señor dice. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Mire cómo es Dios de justo. Dios es justo en todo lo que ve, en todo lo que observa, en todo lo que hace. Hay leyes, hermano, que le ayudan a uno determinar cosas tal cual como son. Hay leyes que circundan la tierra, que recompensan a los que acceden a ellas. Yo le pregunto, hermano, ¿que una persona sea trabajadora en el mundo es bien visto o es mal visto? Es bien visto. De hecho, siempre será una persona digna de imitar por su esfuerzo, por su abnegación, por su antítesis al ocio. Aquí el Señor está diciendo, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Yo le hago una pregunta. ¿Qué tanto trabajaba Israel en Gosén? Era demasiado el trabajo. Eso me ayuda a entender que el arduo trabajo conforme a Dios no significa necesariamente que sea algo honorable y admirable para Dios. Está diciendo, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Dice, y tu arduo trabajo y paciencia. Hay gente que es así y que no puede soportar a los malos. Gente que trabaja, que es paciente y que los malos no lo soportan. Cuando la palabra habla de malos, hermano, estamos hablando, cuando usted extrae de los contenidos reales del griego, está hablando de aquel que es notoriamente malo. O sea, alguien notoriamente malo es el ladrón, el asesino, el pederasta, el que desfalca el erario público, el corrupto. Eso es algo notoriamente malo, el violador. La iglesia de Éfeso trabajaba arduamente, era paciente y además reprobaba a la persona notoriamente mala. Yo le hago una pregunta. ¿Será que el trabajo arduo, la paciencia y la repulsión de lo notoriamente malo es algo atribuible exclusivamente a la iglesia? No, hermano. De hecho, hace parte de un sentido común que mueve la sociedad, hermano. La sociedad sin Cristo aún todavía reprueba lo notoriamente malo. Aún tiene como premisa que si se quiere salir adelante hay que trabajar duro, hay que estudiar duro. Y aún en el mundo, hermano, encuentra uno personas pacientes.
pacientes. Pero escuche esto, aquí avanza la capacidad que tiene Éfeso. Dice, ¿has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son? Y los has hallado mentirosos. Aquí, entonces, Éfeso tiene dos cosas importantes dentro de lo que ellos hacen. Conocimiento bíblico y segundo, actúan dones de Dios en Éfeso. Entonces son trabajadores repulsivos de la gente notoriamente mala, pacientes, tienen dones y doctrina que ayuda a identificar el falso apóstol y lo llama mentiroso. Además de eso, sufrido, o sea, una iglesia que le ha tocado para lo que tiene sudarla, de pronto mucha oposición ha tenido y mucha incluso persecución. Sufrido ha sido el asunto. Dice, y has tenido paciencia. O sea, ha tenido adversidad y ha tenido paciencia para afrontarla. Y dice, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Ya estamos hablando de alguien al que Dios llama iglesia, porque lo que está haciendo no es por causas humanas, ni por causas financieras, ni por causas simplemente sociales, sino que lo hacen por causa de Jesús. O sea, el nombre de Jesús está de por medio en todo lo que hacen. ¿Correcto? Y no has desmayado. Pareciera que todo está bien, pero estamos a punto de descubrir que Dios tiene una saturación respecto a Éfeso, similar a la Odisea y similar a Sardis. Y dice, porque tengo contra ti, y cuando miremos las que están medianamente mal, a las que están medianamente mal, Dios dice, tengo unas pocas cosas contra ti. Contra la Odisea no lo dijo. Dice, tengo contra ti. A Sardis le dijo, estás muerta. Y a Éfeso le está diciendo, no tengo pocas cosas contra ti. Dice, tengo contra ti. O sea, es un gran pero de Dios contra Éfeso. Dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando la palabra me dice que ha dejado el primer amor, está hablando de que me ha dejado de amar. Y esto usted lo va a ver en muchas iglesias, hermano. Se utiliza el nombre de Jesús, hay campañas evangelísticas, hay oración, hay organización, itinerario colmado de actividades religiosas. Ayunos, retiros, estudio bíblico, disertación, reuniones en las casas, hay de todo. Actividades muchísimas. Eso les ha costado trabajo. Como muchos del mundo repudian lo malo. Y para hacer eso han sido pacientes. Pero dejaron de amar a Dios. Se volvieron entes automáticos en las cosas. Empezaron a amar la obra más que a Dios. Si usted mira la palabra de Dios en Romanos capítulo 1, básicamente, hermano, Éfeso entró en un camino de perdición progresiva. Cuando usted examina Romanos capítulo 1 se da cuenta el proceso paulatino entre la persona que amaba a Dios y aquel al que se le entenebreció el pensamiento y al que se le pervirtió el corazón. Ahí está en Romanos 1 para que usted lo examine. Éfeso entró en esa dinámica, pero haciendo cosas en el nombre de Dios. Y aquí el Señor dice, has dejado tu primer amor. Miren lo que dice. La advertencia que hace es severa, dice, recuerda por tanto de dónde has caído. O sea, no habló de que tropezó ni resbaló o está a punto de caer. A la Odisea le dijo, estoy a punto de vomitarte. A Sardis le dijo, hay unas cosillas que quedaron vivas, aférrate a esa, a lo que yo te he dado y arrepiéntete. Aquí le está diciendo a Éfeso, caído.
caíste, Éfeso. Mucha cosa religiosa, mucha cosa en nombre de Jesús, pero estás caído. Dice, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras. ¿Cuáles son las primeras obras? Un amor extraordinario por Dios. Profundo, un enamoramiento tremendo por Dios. Él era su razón de ser, tanto para el pastor como para los miembros de la congregación. Y eso lo perdieron. Se dejaron nublar por el crecimiento organizacional. Se dejaron nublar por la religión. Se dejaron nublar por el crecimiento numeracional. Se dejaron nublar por el activismo y dejaron de amar a Dios y se fueron tras el ídolo llamado templo, iglesia, pero física. Dice, y a las primeras obras, y mire, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. ¿Por qué son las peores? Porque son las que están a puertas de ser completamente rechazadas por Dios. Y mucha congregación está así. Sea como la Odisea, sea como Sardis, o sea como Éfeso, hermano. Están allí en el límite de ser ya desechados por Dios. El segundo grupo, yo lo reuní en el segundo grupo a dos congregaciones, a la iglesia de Pérgamo y a la iglesia de Teatira. Y la palabra que me retumbaba para ponerlas allí me habla de el término retener. Quiero que vayamos entonces a Apocalipsis capítulo 2. Primero miremos la de Pérgamo. Versículo 12. 2:12 dice lo siguiente. Dice, y escribe al ángel, todas son dirigidas al pastor de la iglesia, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Escuche esto, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Aquí quiero decir básicamente qué era la doctrina de los nicolaitas. La doctrina de los nicolaitas era una doctrina que atentaba directamente contra la moral cristiana. O sea, personas que en esa época consideraban que las borracheras, que la inmoralidad sexual y ciertas perversiones que son reprobables en el cuerpo de Cristo notoriamente, para ellos era normal. Básicamente era eso. Básicamente era eso. O sea, si usted examina la palabra, de pronto, eso que pasaba en Corinto, de un hombre que se acostaba con la mujer del papá, podía ser de un grupo de personas que hacían parte de los nicolaitas, que querían seguir viviendo una vida del mundo perversa, pero congregándose en una iglesia cristiana. Entonces, el problema que tenía Pérgamo era que permitía que estuvieran allí lo de la doctrina de Balaam. No que el ángel de Pérgamo o los pastores de Pérgamo promulgaran o consideraran que la doctrina de Balaam era una buena doctrina, sino que toleraban a los que practicaban esa doctrina dentro de la congregación. Y también retenían o tenían adentro a los que practicaban la doctrina de los nicolaitas. O sea, eso pasa en muchas congregaciones. Pastores con sana doctrina, con buen testimonio, con unción,
o sea, gente con comunión con Dios, pero toleran personas dentro de la congregación que practican doctrinas de Balaam y doctrinas de los nicolaitas. Las doctrinas de Balaam tienen mucho que ver con lo que se llama los mercaderes, los mercenarios de la fe, que trabajan por el dinero y que traen maldición al pueblo de Dios. Escuche esto. El pastor no era el que practicaba esto, sino que había gente allí. Básicamente podía ser una falla en el carácter del pastor o de los líderes de la congregación. Eso pasa mucho. Pastores que comprendiendo lo difícil que es la confrontación, lo sísmico que es hacerle la guerra a esta gente o sacarla de la iglesia, prefieren de pronto no afrontar esas cosas. Pero Dios advierte que para él eso es un problema. No al nivel de Sardis, de la Odisea y de Éfeso, pero sí es algo que tiene que ser corregido. Por eso le dice el Señor en el versículo 16: por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Quiero explicar esto. No dice pelearé contra ti, ni pelearé contra Pérgamo, pelearé contra ellos. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Los pastores tenemos que afrontar esto basado en el amor que tenemos por los hermanos y expulsar de las congregaciones a los que no se arrepientan de estas cosas. El que quiera seguir practicando doctrinas de Balaam y de los nicolaitas dentro de la congregación, tenemos la autoridad para sacarlo de la iglesia a través de un procedimiento que el apóstol Pablo tiene allí consignado en las cartas apostólicas. Advertencia, después ante testigos, después desde el altar, expulsión de la iglesia, si no hay arrepentimiento. Tenemos la autoridad por causa de la salud del pueblo de Dios, porque si no lo hacemos, el Señor entra con su espada y lo hace Él. Y eso generalmente son situaciones neurálgicas dentro de las iglesias, que no acaban con las iglesias, pero que las dejan bien diezmadas, bien fracturadas. O sea, se genera una lesión. Dios quiere que evitemos eso con autoridad. Pero por eso no está en el rango, hermano, de lo que pasó con las tres primeras. Amén. Muchas veces hacemos un análisis equivocado de que los que tienen a los de Balaam y nicolaitas son peores que los activistas, o los que se creen vivos, o los que son como la Odisea. Pero para Dios no es así. Entre tanto, el pastor de la iglesia no promueva esas doctrinas. La otra iglesia, hermano, la iglesia de Tiatira. Para mirar la iglesia de Tiatira, vamos entonces allí a Apocalipsis, capítulo 2, versículo 18. Dice lo siguiente, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe. Miren, yo conozco tus obras y amor. Mira, hay amor en Tiatira. El que no tiene Éfeso lo tiene Tiatira. Fe y servicio. O sea, Tiatira tiene mucho de lo que tiene Éfeso, pero también tiene el amor que no tiene Éfeso. ¿Correcto? Y pies semejantes al bronce bruñido. Perdón. Y tu paciencia, mire, si ve, yo conozco tus obras y amor, dice, lo pone de primero. Y fe, y servicio, y paciencia. Y que tus obras postreras son mayores que las primeras. Cuando la palabra dice que las obras postreras de Tiatira son mejores que las primeras, está hablando de que el Espíritu Santo se mueve en medio de ellos. Ahora sí entiendo, porque uno a veces ve congregaciones donde, dependiendo del que esté encaramado en el altar, fluye la unción de Dios o fluye lo que no es de Dios. Son iglesias como las de Pérgamo y Tiatira, como veres paralelos. Entonces yo conozco una congregación en Bogotá muy grande. Cuando está ministrando el grupo de jóvenes, terrible, un desastre. Pero se sube el pastor, se siente la unción, se siente la relación que Dios tiene con ese hombre.
Pérgamo. ¿Sí ve? Pérgamo. Pasa lo de Pérgamo. O sea, en Pérgamo y en Tiatira hay amor por Dios, hay unción, hay relación de los pastores con Dios. Hay sana doctrina desde los pastores, pero se está permitiendo cosas dentro de la iglesia que no tienen por qué permitirse. Tiatira es igual, pero no, ya no me habla de Balaam, de Balac o ni de los nicolaitas. Ah, no, de los nicolaitas también, póngale cuidado. Dice acá, miren las obras, fe, amor, servicio y paciencia, y que tus obras postreras son mayores que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Otra vez dice, pocas cosas contra ti. A los otros tres los quería expulsar ya, desechar. Contra Pérgamo y Tiatira, pocas cosas contra ti, dice. Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, se dice, o sea, dice pero no es, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Igual, pastor con unción, con relación con Dios, pero que le ha faltado el carácter para enfrentar una falsa profetisa que está trayendo daño dentro de la iglesia. A fornicar espiritualmente, que promueve la fornicación también entre las personas y que enseña a comer lo sacrificado a los ídolos. Yo conocí un pastor que era así, que tenía el espíritu de Jezabel, y él enseñaba tal cual estas cosas. Él decía, él creía en el ecumenismo, fornicación espiritual. Él consideraba que los novios podían acostarse entre tanto se amaran. Él decía eso, y que básicamente para fornicar tenía que ser con una prostituta. Él decía eso. Y además enseñaba a comer lo sacrificado a los ídolos. Él decía que comer la sangre era normal. Yo lo conocí en Oraves, yo lo conocí, un pastor, no el pastor general, pero uno de los que estaba cerca al pastor general. O sea, en Oraves en algún momento pasó eso. Después, como el Señor lo advierte, se corrigió. Amén. Eso es lo que está diciendo acá. Una mujer acá, pero también un espíritu llamado espíritu de Jezabel, que hace estas cosas. Entonces dice acá, y le he dado tiempo para que se arrepienta. O sea, a esa mujer, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama. No va a destruir la iglesia, viene contra el pastor, viene contra esa mujer. Y en gran tribulación a los que con ella adulteran. O sea, viene prueba terrible para los que le han creído a esa mujer. Si no se arrepienten, siempre está el arrepentimiento, la opción de arrepentimiento antes de lo que Dios vaya a hacer, de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, o sea, a la iglesia de Tiatira y a los demás que están en Tiatira, en cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo digo, no os impondré otra carga. Como quien dice, a la iglesia de Pérgamo le está dando la opción de que saque a esa gente de ahí. Ya a Tiatira le está diciendo, ustedes tranquilos, que yo me encargo de ella. Porque parece ser un ser espiritual más complejo, hermano. Quiere decir que no cualquier pastor, que no cualquier autoridad espiritual la puede sacar. Porque tiene poder. ¿Correcto? Poder. Y usted lo puede evidenciar en cuando Jezabel vivió en la época de los reyes de Israel. No cualquiera pudo acabar con ella. Elías no pudo. Y eso lo frustró. Tuvo que aparecer Eliseo y una unción doble que vino sobre Eliseo. Pero ni siquiera Eliseo personalmente lo pudo hacer. Se delegó un poder a un rey llamado Jehú. Pero ni siquiera personalmente Jehú lo pudo hacer. Jehú tuvo que ordenarle a unos eunucos que la botaran por un balcón para que su cabeza se estrellara contra el piso y muriera. O sea, tiene toda una estrategia espiritual. No es como Balaam o como los nicolaitas, ¿no? Y por eso Dios dice, yo la pondré en cama y yo la destruiré, si no se arrepiente. A esta mujer, ¿no? Porque el espíritu sí será destruido. Entonces fíjese cómo estas dos congregaciones ya están en otro nivel.
Y eso me lleva a finalizar, ya casi vamos a terminar, hermanos, ténganme un poquito de paciencia, con las dos últimas, para no dejar esto pendiente, que son las mejores, una un poco mejor que la otra, que son Filadelfia y Esmirna. Respecto a Filadelfia, eso está en el capítulo 3, versículo 7 de Apocalipsis. Dice lo siguiente. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra. Y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. Miren a Filadelfia, una iglesia bella. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta. Ya no hay advertencias, ya no hay aseveraciones de sus errores, porque no, básicamente no los tiene. La cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, que sería de pronto el único reparo que se podría deducir de allí, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Has guardado. Cuando la palabra habla de has guardado mi palabra es porque hay amor. ¿Cómo lo dice? ¿Por qué pastor lo dice? Porque la palabra dice que el que me ama guarda mis mandamientos. O sea, amor hay en Pérgamo, amor hay también en Teatira, pero tenían estas permisiones que habían dentro de la congregación. Ya en Filadelfia no estamos viendo una descripción de errores, estamos viendo una manifestación del amor por Dios verdadero, porque guardan los mandamientos, su palabra, y no niegan su nombre. Y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies. O sea, una iglesia perseguida, difamada, una iglesia señalada falsamente, pero que Dios promete un día que esos que se han levantado contra ellos vendrán un día y reconocerán que Filadelfia es una iglesia agradable al corazón de Dios. ¿Correcto? Dice acá, y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra, vuelve y lo ratifica, o sea, hay amor. La palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir. O sea, cuando el Señor le está diciendo a Filadelfia que lo va a guardar de la prueba que va a venir, me habla de una iglesia que está permanentemente humillada delante de Dios. O sea, una iglesia temerosa de Dios, amorosa y temerosa de Dios. Siempre la humillación, hermano, evitará la tribulación. Dígale al que está al lado, la humillación evitará la tribulación. Dígale otra vez al que está al lado, la humillación evitará la tribulación. El apóstol Pedro dirá, vendrá la tribulación, que es lo que el Señor le dice a la Odisea, el oro refinado en fuego. Dice el apóstol Pedro, si es necesario, en primera carta de Pedro, si es necesario, porque si la humillación viene, ¿para qué la tribulación? Si me humillo delante de Dios, ¿por qué Dios va a traer una tribulación sobre mi vida, una carga tribulativa sobre mi vida? No será necesario, hermano. Por eso siempre la humillación, el temor y el amor por Dios, siempre vigente, será enormemente recompensado, hermano. Dice, la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Oiga, escuche esto. Además está prometiendo que el que está humillado, que el que guarda su palabra y lo ama y que le teme, Dios lo guardará el día de la ira. Está dándole la clave a la iglesia que está esperando al Señor Jesucristo. O sea, además de eso, la iglesia de Filadelfia está esperando al Señor. Amén. Entonces, y la última. Ahora, el único pero que se le puede ver allí a Filadelfia es que tiene poca fuerza. Cuando uno estudia el poca fuerza, me está hablando de la palabra que en el griego significa viento. Poca fuerza es, no tiene el mover. Ahora, no es que sea una... cuando uno estudia el griego real, no está hablando de que tenga poca fuerza realmente. Está hablando de que no está en el nivel óptimo de fuerza. O sea, plenitud. Amén, plenitud. No es que tenga poquita, como las otras dos, ¿sí me entienden? Sino que no está en plenitud de la fuerza. Ahora, mire lo que dice respecto a Esmirna, para terminar. Dice, capítulo 2, versículo 8, dice lo siguiente.
Para terminar, hermano, dice 2:8, dice: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y la tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, dice el Señor. El Señor le dice, no, tu fuerza a Filadelfia, le dice, no es plena. Pero le dice a Esmirna, tú eres rico. Para que alguien diga que es rico es porque realmente hay una abundancia en Esmirna. Pero no es una abundancia material. Es una iglesia, hasta una iglesia puede ser iglesia del monte, una iglesia que no tiene ni templo. Un grupo de personas que se reúnen, no sé, en el campo, en la casa de alguien. No tiene así, no tiene, ¿cómo decir que tiene dinero? Es una iglesia que posiblemente hasta tiene cierta escasez. Dice, pero tú eres rico. O sea, está hablando de alguien que llegó a ser considerado rico espiritualmente. Dicho por Dios, no dicho por los hombres, dicho por Dios. O sea, Dios volteó a mirar la reserva espiritual en el cielo de Esmirna, dijo, tú eres rico. Aquí en la tierra hay un concepto que es el de los multimillonarios. Para que alguien sea considerado multimillonario tiene que tener como mínimo $1.000 millones de dólares. Aquí en Colombia cualquier compra una camioneta Prado y le llaman rico. No, hermano. No. Rico, el multimillonario. Alguien que ya ha acumulado en su patrimonio, ¿no? Recordando con el poquito concepto de contabilidad de que patrimonio es activo menos pasivo igual patrimonio. O sea, aquel que cuenta realmente con $1.000 millones de dólares después de pagar todas sus deudas. Ese es considerado multimillonario. Entonces, cuando la palabra me dice que Esmirna es rica, es porque Dios está diciendo, tengo un multimillonario espiritual acá delante mío, que se llama Esmirna. O sea, gente con el poder, con la unción, con el agrado, con cielos abiertos, con una reserva en el cielo enorme. Yo le pregunto, hermano, ¿usted qué quiere? ¿Un templo grande? ¿Cuentas bancarias enormes? ¿Una congregación numerosa? ¿O quiere tener tesoros en el cielo para que Dios le diga a usted rico espiritualmente? ¿Usted qué quiere, hermano? Hacia allá es que tenemos que apuntar. No solamente ser como Filadelfia, sino llegar a tener la riqueza de Esmirna. Que Dios diga, yo los veo plenos, ricos, multimillonarios espiritualmente. Está diciendo. Dice, y yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza y la blasfemia, pero tú eres rico, y la blasfemia de que los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. O sea, también una iglesia perseguida. Por otros que dicen ser iglesia, ¿no? Perfecto, por otros que dicen ser iglesia. Filadelfia perseguida, Esmirna perseguida también, pero Esmirna a un mayor nivel, porque ya hay un peligro de cárcel. Miren lo que dice acá. Dice acá, no temas en nada, versículo 10, lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Amén. Estas son las iglesias ya de mayor nivel, hermano, a lo que tenemos que apuntarle. Ojalá podamos combinar Filadelfia y Esmirna. ¿Sí? Ese es nuestro objetivo, hermano. Para así decir, el cuerpo de Cristo conectado a la cabeza está funcionando perfectamente. Hay personas que llegan, hermano, a los 90 años, 95, 100 años y van al médico, parecen que tuvieran 40, hermano. Pero usted va y mira, toda la vida se cuidaron, hermano. Comieron bien, se ejercitaban, mentalmente lúcidos, hermano. Emocionalmente compactos. Nosotros tenemos que lograr llegar a la longevidad espiritual, hermano. Ahora, la longevidad espiritual no es nada más y nada menos que la vida eterna, hermano. Una excelente salud espiritual. Y la clave está en permitir, hermano, que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas. Desde la cabeza el Espíritu Santo venga y nos gobierne en todo lo que quiera, hermano. Y nos llene.
Por eso tenemos que amar el caminar con Dios, el hablar con Él, la intimidad con Él todos los días, hermano. Un cielo abierto, una conexión permanente con Dios, amén. Con la palabra clara en nuestros corazones, testificando con los frutos de que somos de verdad el pueblo de Dios, hermano. Y siempre, hermano, manteniéndonos derechos en la doctrina y no dejándonos llevar por los vientos de la falsedad, del error y de la maldad. Amén. Con vestiduras blancas, hermano. Temerosos. Permanentemente humillados delante del Señor. Que no haya una gota de soberbia en nosotros. Por eso tenemos que seguir demoliendo lo que Dios nos ha mandado, hermano. El altivez, el orgullo, la soberbia, el control, el prejuicio. Tiene que seguir siendo nuestra tarea. Y humillados dice la palabra de Dios, que nos humillemos pues bajo su poderosa mano para que Él nos exalte cuando fuera tiempo, dice la palabra. Y con eso no solamente aseguramos el agrado del Señor, también con el amor por Él, guardando además su palabra, sino también aseguramos que los tiempos atribulantes no son para nosotros, hermano, por causa de la humillación. Uno puede decir, mira Esmirna, no, la palabra dice que fueron enviados a la cárcel, pero no dice 10 años, ni 25 años, dice 10 días. Recuerde esto, nunca se le olvide, la humillación nos evitará la tribulación, hermano. Métase eso en la cabeza, ¿eh? Y nunca se le olvide. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar para finalizar. Bueno, amado Padre de gloria y poder, te damos gracias. En esta hora te bendecimos y te alabamos, Señor Todopoderoso. Gracias por esta palabra, por esta enseñanza que nos has dado acerca de la búsqueda, Señor, de la salubridad espiritual. Señor amado, y la salubridad espiritual está en el dominio del Espíritu, la llenura, Señor, la explosión del poder de Dios en nosotros. Y eso es lo que buscamos, lo que anhelamos y lo que nos produce satisfacción, Señor. Por eso nosotros renunciamos, Señor, a toda religiosidad, a todo fariseísmo, Señor, a toda laxitud, a toda tolerancia con el pecado, con la práctica de cosas que son desagradables a ti. Señor, atamos todo espíritu de error, de falsedad, espíritu farisaico, de religiosidad, espíritu de tolerancia a la maldad. Lo atamos en el nombre de Jesús de Nazaret y lo echamos al abismo, Señor maravilloso. Todo espíritu, Señor, de muerte espiritual lo atamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu de Jezabel, espíritus nicolaitas de inmoralidad, los atamos en el nombre de Jesucristo de Nazaret y los echamos al abismo, Señor de la gloria. No tienen parte con nosotros, Señor. Rechazamos eso de mi amado Jesús. Señor, queremos ser gente de amor, de intimidad, que nos humillemos delante de ti, Señor, que te adoremos con nuestro corazón, gente de fruto del Espíritu, de fruto de alabanza, gente, Señor maravilloso, que produzca en ti deleite, Señor, que produzca en ti delicia, Señor. Eso es lo que queremos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor maravilloso. Que procuremos, Señor, los tesoros celestiales siempre. No el activismo, Señor maravilloso. No las marchas, Señor maravilloso, laboriosas que no tienen nada que ver con tu amor, Señor. Sino procurado de arriba, Señor maravilloso. Siempre lo de arriba. Los tesoros celestiales. Haciendo tu voluntad. Haciéndola como tú determines, como tú nos indiques, como tú nos señales, maravilloso Dios. Viviendo para ti, Señor, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, Señor maravilloso. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Y pedimos en esta hora, Señor, que tú coloques ese sentir en los corazones de mis hermanos. Permanentemente, maravilloso Dios. En el nombre de Jesucristo, Señor. Y que esa sea nuestra sazón. Y que ese sea nuestro sabor, y que esa sea nuestro aroma, nuestra identidad, Señor. Que estemos ensamblados a la cabeza, cimentados en la roca que es Cristo, Señor. Fundamentados allí. Y siempre, Señor, dejándonos llevar por el viento del Espíritu y permitiendo que el Espíritu brote en nosotros y se mueva en nosotros con completa libertad y poder. En el nombre de Jesús de Nazaret. Lo hacemos para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza, Señor maravilloso.
Atamos toda retaliación y venganza, toda furia de las tinieblas y la echamos al abismo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, para la gloria tuya, Señor. Amén y amén. Vamos a presentar un niño hoy, hermano. Un niño de la congregación. Vamos a presentarlo delante del Señor, amén. Vamos a traer aquí un bebé, se llama Isaac. Vamos a presentarlo, mis hermanos. Espera un poquito más allí, hermano, que ya casi vamos a acabar. Que no le gane el hambre, amén. Domingo se puede almorzar un poquito más tardecito, no hay problema, mi hermano. Pero la mejor comida es la celestial, amén. Bueno, les presento a este chiquitín precioso que se llama Isaac. Isaac, amén. Él es el hijo menor de nuestra hermana Angelita y de nuestro hermano Alex, que les amamos tanto. Amén. Vamos a orar por él, vamos a consagrarlo para el Señor. Yo le pido que allá desde su casa usted extienda su manita. Vamos a orar por él, amén, para que sea un muchacho, un niño de Dios tremendo. Amén, vamos a orar. Bueno, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, nosotros imponiendo manos sobre el pequeño, Señor, maravilloso Dios, traemos a este niño delante de tu presencia, Señor maravilloso, fruto, Señor, de la unión entre Angelita y Alexander, Señor. Pero sabemos que es una parte de la gran herencia que tú le has dado a ellos, Señor. Y como personas temerosas, Señor, que te aman, ellos quieren que sea consagrado para tu gloria, Señor. Por eso, con la autoridad que tú nos has dado, Señor, nosotros consagramos a este chiquitín para la gloria tuya, Señor. Consagramos su corazón, su cuerpo, su mente, su vida, Señor, para tu servicio, para que te ame, para que esté lleno del Espíritu, Señor. Sopla el Espíritu sobre él, mete tu Espíritu en su vida desde pequeñito, Señor. Te ame, Señor, que tenga las experiencias de los profetas, de los apóstoles, Señor maravilloso, el conocimiento profundo del Dios que lo trajo a este mundo, que lo vio crecer en el vientre de su mamá, Señor maravilloso, Señor santo, que trajo un designio para su vida, en el nombre de Jesucristo, Señor. Y por eso bendecimos sus pies, sus manos, su mente, su ministerio, su llamado, Señor. Que lo hagas próspero en todas las cosas, Señor. En su alma, Señor, en su vida. Próspera su descendencia, próspero su ministerio, próspera sus finanzas, Señor maravilloso. Todo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y pedimos, Señor, también, ordenamos en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que el reino de los cielos conspire a favor de él. En el nombre de Jesús, Señor, que ningún mal pueda prevalecer contra él en ningún momento de su vida. En el nombre poderoso de Jesucristo, célalo, Señor maravilloso. Que el fuego tuyo lo llene, que la unción tuya lo desborde, Señor. Que lo llene de talentos, de dones, Señor. Y que sea un niño bello, humilde de corazón, manso y humilde de corazón, Señor. Para la gloria y honra tuya, Señor. Lo bendecimos en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Mire, qué juicioso. Juicioso. Bueno, bendito sea el Señor. Vamos a orar, hermano, por los cumpleañeros. La tía María Eugenia, ¿qué más estuvo cumpliendo años esta semana? Blanquita también. Vamos a orar por nuestras hermanas. No sé si alguien más faltó. ¿Se me olvidó alguien? Hermano, ya oramos por él hace 8 días. Vamos a orar por la tía María Eugenia. Ya habíamos orado por Dani, ¿cierto? Hace 8 días oramos por Dani, sí. Vamos a orar por Blanquita y por nuestra tía María Eugenia. Amén. Bueno, Padre poderoso, ponemos en tus manos la vida de Blanquita, Señor, la mamita de Mónica, Señor, y también de mi tía María Eugenia, que cumplieron años esta semana. Pedimos que las toques con tu poder, Señor. En el nombre de Jesucristo, bendícelas, Señor amado, tócalas, llénalas con tu gloria, con tu poder. También oramos por Franklin, Señor maravilloso Franklin, el hijo de nuestra hermana María Carpio también, de Michelle, la niña la niña de Cristian. Bendecimos a nuestros niños y a nuestras mujeres, a nuestras ancianas de la iglesia, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Que este sea un año especial, un año lleno de tu espíritu, un año lleno de tu gloria, un año lleno de tu poder, Señor. Que vivan ellos, las ancianas y los chiquitos, vivan, Señor, en la gloria tuya, Señor maravilloso. Yo te pido de verdad que revistas a mis hermanos y a todos aquellos que están cumpliendo años de un año lleno de prodigios.
lleno de poder, lleno de conocimiento, Dios, de experiencias extraordinarias, sobrenaturales en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendice sus pasos, sus manos, su mente, su corazón, su cuerpo, sus casas, sus vidas. Benditas sean en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Para la gloria y honra tuya, Señor, pedimos también que el reino de los cielos conspire a favor de ellos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos también reprendiendo toda enfermedad de los cuerpos, Señor. Toda enfermedad de los cuerpos es destruida en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y atamos todo espíritu de enfermedad y lo echamos al abismo en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Para la gloria y honra tuya, Señor. Atamos toda pobreza, miseria, escasez y ruina, la echamos al abismo. Señor, pedimos que recompenses a los hermanos dadivosos, generosos, que han actuado con liberalidad y que han sido leales a ti, Señor, como sumo sacerdote, Señor, según la orden de Melquisedec, Señor maravilloso. Bendito sea tu nombre, Señor. Reprende el devorador de nuestras vidas, abre las ventanas de los cielos para que haya abundancia y sobreabundancia, Señor. Y Señor, que prosperen todos mis hermanos como sus almas prosperan, y que no haya ningún justo desamparado ni hijo de justo que mendigue pan, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, Señor. Oramos como lo hizo Aarón, que tú nos bendigas y nos guardes, haga resplandecer tu rostro sobre nosotros, ten de nosotros misericordia, alces tu rostro sobre nosotros y pon en nosotros paz, Señor. En el nombre de Jesús, atamos toda retaliación y venganza, toda furia de las tinieblas. Consagramos esta semana para tu gloria, esta semana que comienza mañana, la consagramos para tu gloria y para tu alabanza, en el nombre de Jesús. Y oramos como Jabes, Señor, que tú nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, que tu mano esté con nosotros y nos libre de todo mal para que no nos dañe, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. El martes vamos a estar en oración, los esperamos allí juiciosos, para que te seamos todos y clamemos al Señor. Amén. Les amamos mucho. Un abrazo grande desde Neiva, unidos en el Espíritu y en la presencia del Señor. Amén. Un abrazo para todos.